Yo lo divido en dos cosas. Uno, el padre público, el padre conocido por todos, que es la persona, el escritor que todo el mundo conoce, que son dos libros, que es un Pedro Páramo y que es el Llano en Llamas, ¿no? Y por otro lado, el papá, tal cual, no es el padre, sino es el papá, ¿no? Es una persona que le recuerda a uno a qué horas llegar, qué no hacer, que portarse bien o no portarse bien. Aunque la que estaba ahí enfrente era mi madre, mi padre pues, estaba muy ocupado en sus cosas. Pero son dos cosas muy diferentes. Los libros, digamos, la persona pública conocida socialmente y por otro lado la persona privada, la persona que yo solamente conocí junto con mi familia. Estas dos personas no tienen nada que ver y a veces no cuadro con la figura pública que todo el mundo quiere conocer o que quiere a fuerzas que les recalque como lo que ellos saben, es decir, una persona taciturna, oscura, callada, que ya no quiso publicar nada. No, para mí era una persona bastante más sencilla, digamos, callada sí, pero no por eso con problemas, sino tenía como una forma de ser mucho más medida, más tranquila. Y eso es lo que queremos hablar aquí en Casa América, ¿no? Como a 25 años del homenaje, digamos a 15 años de que se fue, hace 15 años que se nos fue, ¿qué podemos recordar de eso, no? Todos los días me recuerdan al personaje socialmente conocido, al personaje público, pero finalmente dentro de la memoria llevo a ese otro personaje que es el mío, el que de alguna manera se me está olvidando, porque la voz se va, ya lleva 25 años, él murió cuando yo tenía 22, es decir, lleva más tiempo. Tengo más tiempo de no haberlo tenido enfrente que lo tuve enfrente. Entonces es curioso, es un momento muy particular. Bueno, creo que lo que más me ha dejado es esta posibilidad de escuchar. Él de alguna manera era un gran conversador, pero un conversador con la gente que socialmente le importaba, o sea, gente que emotivamente le importaba. No era platicador, como decíamos hace un momento, no era un dicharachero, no era un desmadroso, digámoslo en términos mexicanos, sino sabía con quién estar y con quién de repente poder crear esa gran conversación como en las tardes, en las casas, cuando de repente está el sol muy tranquilo, muy calientito, sopla el viento y se antoja sentarse a platicar. Esas conversaciones como muy entrañables y muy amorosas, esas las teníamos, ¿no? Y es como lo que más extraño. Y de alguna manera lo que he querido reproducir es tener esas conversaciones con amigos, con gente que uno encuentra en la calle o en los pueblos o en las ciudades, y tal vez poder hacer algo con eso. Y tal vez de eso tratan las películas que estoy haciendo, ¿no? Yo creo que mucho, a pesar de que él diga que no. Yo creo que los literatos, y bueno, pensando un poco en lo que me imagino que piensan, que les pasa por la cabeza a los que escriben, es que pues yo creo que no puedes escribir en base a nada. Yo creo que sí hay cosas que te sostienen, que te construyen emociones y que esas emociones tienen mucho que ver con el lugar y el contexto en el que vives, y que con el paso de los años, con el paso de la vida, pues tú aprendes a camuflajearlos, a llenarlos de otros nombres y de otras luces y de otros colores. Entonces yo creo que bueno, toda su obra tiene muchísimo que ver con el pasado que tuvo, con la historia de su familia, de su padre, de su madre. Su padre murió cuando él tenía 5 años, su madre murió de soledad y de tristeza cuando él tenía 15. Fue una época de revoluciones y de muerte muy fuerte en México en 1925-1930. Y casualmente ahora se está repitiendo eso, ¿no? Casualmente ahora en 2011, estamos viviendo una época en la que el círculo casi perfecto se cierra, pero no se cierra. Eso sí, estamos viviendo un momento en el que me hace recordar mucho a mi padre, me hace recordar mucho lo que él contaba sobre lo que es México y sobre lo que es la memoria y sobre lo que tenemos que pensar y recordar sobre lo que somos nosotros mismos, ¿no? Y por eso se me hace muy importante. Es autobiográfico totalmente y además es una metáfora muy particular del México contemporáneo, ¿no? Yo creo que han cambiado caras, o sea, el México de hace unos 50 años, que es cuando escribió las obras, ¿no? 50, 53, 1953, 1955, que son El Llano en Llamas y Pedro Páramo respectivamente, eran años en los que se consolidaba o se hablaba de un nuevo México, de una nueva nación que nacía, dejando atrás todos los trancazos de una revolución, de una cantidad de muertes brutales, ¿no? 50 años después, vemos que este país vuelve a tomar esos
caminos trágicos, esos caminos de muerte, esos caminos de destrucción interior, de destrucción emotiva, y que de alguna manera en toda la obra de mi padre se representa muy sutilmente, es decir, es un ataque a reconsiderar qué te está pasando en el espíritu, qué va a pasar, cómo vamos a poder salir adelante de esto si no nos apapachamos el alma, ¿no? Él básicamente lo que nos dice es que hay que saber vernos, hay que voltear la mirada atrás, ver cómo somos, hablar de nosotros mismos, conocer nuestras raíces, y en base a eso podemos tal vez tener una solidez más concreta para el futuro. Si no hacemos eso, estamos perdidos, ¿no? Yo creo que el realismo mágico es constante, el realismo mágico está aquí ahora, en estos momentos, en todo el tiempo, y vale mucho la pena vivir en el realismo mágico, porque es el realismo que construye, con el que creas, con el que puedes soñar y puedes tal vez hacer construir un futuro, digamos, ¿no? No porque sea aislarte de la realidad, sino porque todo lo que uno quiere decir, expresar, contar, platicar, fotografiar, decir, es un realismo que no es cierto, está contado por ti, está traducido por tus palabras, y en ese sentido siempre tienes que agregarle algo que es lo tuyo, ¿no? Creo que es mágico porque finalmente tratas de conquistar al que te está escuchando y al que está tratando de estar contigo, y en ese sentido es muy importante que nos creamos la posibilidad de poder ser creadores, de que creamos la posibilidad de poder contar nuevas historias, de que volteemos a nosotros mismos y tratemos de contar nuevas historias sobre nosotros mismos constantemente, ¿no? No podemos olvidar eso, porque si lo olvidamos, sí creo que estamos perdidos. Entonces, más que nunca, yo creo que es importante voltear la mirada a cada uno de nosotros y tratar de contar un cuento de nosotros mismos de una manera muchísimo más imaginativa y sabrosa, y creérnosla de que nosotros somos la única esperanza, cada uno de nosotros, para poder contar algo. Si no, no podemos esperar a que el otro lo haga, ¿no?